que vamos a hablar esta noche es acerca de las guías americanas de hipertensión arterial, las cuales han generado bastante controversia en cuanto a cambios en valores de referencia para su diagnóstico, eventual tratamiento y metas de tratamiento. ¿Podemos iniciar? Perfecto, gracias. Un poco subtitulé la charla en presión arterial de consultorio o ambulatoria. Vamos a ver que es la primera guía que nos habla de la presión fuera de consultorio. Hasta ahora, hasta noviembre del 2017, sabíamos los médicos, pero no estaban explicitadas en las guías. Con o sin el médico. Esto a partir del estudio que ha generado tanta controversia, que es el estudio SPRINT. ¿Cuándo tratar? ¿Cómo tratar? ¿Y a quién tratar? Y acá quizás es un punto en donde las guías ponen demasiado énfasis en algunos puntos que vamos a ver a continuación. Esto fue publicado en fines del 2017. Fue una recopilación, más de 900 trabajos que fueron evaluados y hubo 21 responsables de las distintas áreas que fueron publicados en Hypertension y en el JACC. Las 4 preguntas principales que las guías se hicieron fue: ¿hay evidencia que el automonitoreo de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial son superiores a la medición de la presión arterial por agente de salud en el consultorio para prevenir eventos en los cuales la presión arterial sea el factor de riesgo principal o para adquirir mejor control de la presión arterial? Hasta ahora, hasta este momento, no se había contestado esa pregunta. El segundo de los objetivos que se puso esta guía es: ¿cuál es el objetivo óptimo de presión arterial para obtener durante el tratamiento en hipertensión en adultos? Luego van a ver que hay otro tercer punto que dice: en adultos hipertensos, las diferentes clases de drogas tienen o hay diferencia entre ellas en cuanto a beneficios o efectos adversos. Y por último, en adultos hipertensos, si iniciar el tratamiento farmacológico con monoterapia versus a una combinación realmente tenía un efecto beneficioso sobre los resultados de la evolución de estos pacientes. Estas 4 preguntas son las que guiaron el desarrollo de la guía. Tengo un problemita con esto. Bueno. Primer ítem. Ellos hablan de categoría de recomendación, nivel de evidencia, que nos hemos acostumbrado estos años a aprender qué es el nivel de evidencia. El A es cuando tenemos estudios randomizados o revisiones sistémicas de estudios bien diseñados que demuestran resultados para un ítem o para otro. El nivel B es cuando esos estudios son randomizados de una calidad no tan grande y hay metaanálisis que toman esos estudios. El nivel de evidencia C es generalmente opinión de expertos, donde hay algunos datos limitados en cuanto a evidencia o simplemente la opinión de expertos en cuanto a tomar esa decisión, ¿sí? Vemos que en cuanto a la clasificación de hipertensión arterial, y luego acá puse una breve lista de 20 trials que han sido evaluadas durante esta revisión para estas guías, decidieron que con categoría de recomendación grado 1, nivel de evidencia B en estudios no randomizados, la presión arterial debería ser categorizada como normal, elevada, hipertensión estadio 1 o 2 para prevenir y tratar la presión arterial alta. Y acá es donde se generó el primer conflicto. ¿Por qué? Porque pasamos de tener lo que se denominaba prehipertensión, ¿sí?, a tener una presión normal u óptima, como estuvimos viendo ya que los europeos mantienen su postura, una presión elevada, donde estamos en el grupo bajo de prehipertensión, pero que ellos, en la revisión de estos trabajos, demuestran que ya en este grupo hay un aumento de riesgo cardiovascular asociado a estos valores de presión arterial. Una presión
alta o hipertensión grado 1, donde justamente se pone el límite en 130 a 80, donde según estos autores ya el riesgo cardiovascular que se genera empieza a ser evidente. Y por último, agregan una hipertensión estadio 2, que serían los hipertensos que hasta ahora nosotros hemos tratado. El otro punto importante de esta clasificación es que sacan del medio la hipertensión arterial sistólica aislada. No está. Y lo que agregan es la crisis hipertensiva. Esto ha generado mucha controversia. ¿Por qué? Porque pasamos, si nos guiamos con por ejemplo, los valores que los europeos han sostenido ahora en marzo, ahora en junio, si sostenemos esos valores, más o menos un tercio de la población, como ha demostrado también el RENATA, son hipertensos. Ahora, si nosotros tomamos los valores de referencia y acá es uno de los ítems muy claros, los valores obtenidos por autocontrol de la presión arterial, nos lleva a que esa población es casi el 50%. Y hay subpoblaciones que son muy importantes. Por ejemplo, en los varones pasan a triplicar la incidencia de hipertensos. Quiero recordarles que en el estudio RENATA, esta misma población, en los varones, 70% desconocían que eran hipertensos, teniendo estas guías. ¿Sí? Y el otro dato importante es que todo paciente mayor de 75 años tendrá una probabilidad de 8 en 10 de ser hipertenso. Con lo cual, casi toda la población añosa va a ser hipertensa. El otro ítem importante es que a pesar de tomar el registro y pesar mucho la metodología del estudio SPRING en estos valores de 130 a 80, ellos toman muy en consideración con un nivel de recomendación 1, con un nivel de evidencia de opinión de expertos C, que para el diagnóstico y el manejo de la presión arterial alta se recomienda una adecuada metodología para una correcta medición y documentación de la presión arterial. Y esto lo puse acá, porque a pesar de que ellos tomaron como un valor muy importante los resultados del estudio SPRING con la modificación metodológica para tomar la presión arterial donde el médico no estaba presente en el momento del registro, sí ellos hacen mucho hincapié en la guía, en la metodología para tomarse la presión arterial. Y van a ver que incluso detallan todos los pasos a seguir de cómo hay que tomar adecuadamente la presión arterial en una guía internacional. Esto demuestra otra de las falencias que solemos ver, que aún los médicos seguimos cometiendo errores en esta metodología. Y entonces los valores que obtenemos no son equivalentes. El otro ítem realmente importante es que el tratamiento en las guías americanas no es al valor de presión arterial, sino al riesgo cardiovascular que tenga ese paciente. Por lo tanto, ellos consideran con un nivel de recomendación 1, un nivel de evidencia B de estudios no randomizados, detectar y manejar todos los factores de riesgo cardiovasculares en los pacientes hipertensos. E incluyen insuficiencia renal, incluyen apnea obstructiva del sueño, estrés psicosocial, nivel socioeconómico y estatus educativo, ¿sí? No solamente mayor edad, y obviamente el sedentarismo, bajo ejercicio y dieta no saludable, amén de los tradicionales. Pero ellos hacen mucho hincapié. ¿Por qué? Porque después, en base a esto, se va a determinar cuál es el riesgo cardiovascular a 10 años que tiene ese paciente, y a partir de allí, en función de ese riesgo y de los niveles de presión arterial, va a ser la indicación o no de tratamiento. Por lo tanto, el planteo que ellos hacen es que, y eso está demostrado en los trabajos,
los pacientes que más se benefician con tratamiento son los pacientes que tienen más riesgo cardiovascular. Acá vemos, y esto es el otro ítem importante, un nivel de evidencia 1, perdón, una condición de recomendación grado 1 con un nivel de evidencia A de revisión sistémica para el uso del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Y cuando ellos hablan de monitoreo domiciliario de la presión arterial, no hacen diferencia entre lo que sería el monitoreo ambulatorio, ¿sí?, del AMPA como del MAPA. Es decir, no hacen diferencia entre que sea con el monitoreo ambulatorio de presión arterial en forma automática versus el control domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Muestran cómo hay que capacitarse, los dispositivos y en las instrucciones para el procedimiento del MDPA. Hasta ahora, esto es la primera guía que lo ha hecho. Y en base a eso es que fija valores de correlación entre la clínica, el MDPA, el mapa diurno, el mapa nocturno y el mapa de 24 horas. Obviamente, el conflicto ¿dónde está? Acá. Porque para ellos el valor de referencia para considerar un paciente hipertenso es 130/80, con lo cual el valor de mapa tendría que ser menor al que los europeos sostienen. ¿Sí? Pero lo importante de todo esto es que llamativamente, publicada en este año, sale este estudio de la Sociedad Española, registro de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, donde el grupo coordinado por el doctor Ruy López y el doctor Diane Williams muestran que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial agregado al valor clínico, es decir, el control clínico de la presión arterial, muestra un valor propio adicional de riesgo cardiovascular. Y que de esos registros de 24 horas de la presión arterial sistólica también se incluye la nocturna, tanto sistólica como diastólica. Es decir, lo que ha demostrado este trabajo de este grupo europeo es un poco lo que estaban planteando los americanos en las guías del año pasado, que los pacientes para tener diagnóstico y para evaluar su riesgo cardiovascular deberían tener también un control, ya sea de monitoreo ambulatorio de la presión arterial o de control domiciliario de la presión arterial. Y es por eso que ellos definen en estas mismas guías los 4 grupos de hipertensión. Normotensión, hipertensión sostenida cuando están hipertensos tanto en la consulta como con los métodos ambulatorios, hipertensión enmascarada, primera vez que incluyen esto dentro de una guía, donde no había la consulta no hipertensión y sí hipertensión, y finalmente la hipertensión de guardapolvo blanco, que era la que todos conocíamos, donde eran hipertensos en consultorio y no eran en ambulatorio. Y acá volvemos a lo mismo. El mismo trabajo, el mismo registro, ¿y qué fue lo que mostró este trabajo? Que la hipertensión oculta tiene el mismo riesgo o mayor que la hipertensión no controlada. O sea, que en los pacientes que en consulta tenemos valores que podríamos denominarlos borderline, pero que los americanos hablan de hipertensión estadio 1, pueden llegar a tener una hipertensión enmascarada y esto es un riesgo adicional de muerte cardiovascular. Y estamos hablando de mortalidad por todas las causas. Si ustedes se fijan en mortalidad cardiovascular, pasa exactamente lo mismo. Duplica y hasta triplica ese riesgo. ¿Sí? Lo llamativo de este trabajo es que también la hipertensión de guardapolvo blanco no es un cuadro benigno, como postulaban las guías anteriores.
Y entonces deberíamos tenerlo más en consideración, porque si tienen un riesgo adicional, deberíamos tratarlo. Y acá en las recomendaciones que han puesto, con nivel de evidencia 2A, nivel de evidencia algunos B y otras son grado C por algunos datos dispersos, en pacientes con más de 130 pero menos de 160 y con una presión arterial diastólica mayor de 80 pero menor de 100, es decir, lo que sería el estadio 1, 2 de esta clasificación, es razonable el uso de monitoreo domiciliario durante el día para descartar la presencia de hipertensión de bata blanca antes de realizar un diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, a los pacientes que vemos en consultorio y que los tenemos en este estadio, deberíamos hacerle alguna evaluación fuera de consultorio. El otro dato importante es que en los adultos con hipertensión de bata blanca es razonable pedirles periódicamente tanto el MAPA o el MAPA para ver la transición a hipertensión sostenida, hecho también ya demostrado. Por otro lado, en adultos que reciben tratamiento para hipertensión arterial con lecturas de presión arterial en consultorio que no estén en objetivo, es decir, aquellos que medicamos y que no logramos que en consultorio la tengan controlada, ellos plantean la realización del MAPA. Y por último, en adultos con presión arterial clínica en consulta que tienen presión elevada para lo que es la clasificación americana, ¿sí?, es razonable hacer un screening para hipertensión enmascarada, justamente por lo que le mostraba. Y finalmente, es un nivel de evidencia 2B, sería recomendable, con nivel de evidencia todo de opinión de expertos, acá ya no hay tanta resultados, en pacientes con múltiples fármacos para descartar el hecho de fenómeno reactivo, el hecho de hipertensión no controlada enmascarada o en aquellos que no están controlados con medicamento y que seguimos teniendo lesión de órgano blanco. Esto sería más o menos el diagrama, ¿sí?, de ambos métodos. Y esto es cuando tratamos a los pacientes. Finalmente, ¿cuándo vamos a indicar el tratamiento? Y acá es quizás donde se va un poco con lo que fue la comunicación periodística. Se dijo, todos los pacientes hipertensos van a tener que ser tratados. Ellos hacen un hincapié que el paciente con hipertensión elevada tiene que fomentarse los cambios de estilo de vida. Y en la presión alta hay que darle un tiempo para cambio de estilo de vida y solamente un medicamento antihipertensivo si es que el paciente tiene un riesgo adicional. ¿Cuáles son los cambios de estilo de vida? Todos tienen nivel de evidencia o recomendación grado 1 y nivel de evidencia A. Todos han demostrado ser efectivos y por lo tanto hacen hincapié en todos los datos de disminución de la ingesta de sodio, aumento del potasio, ejercicio, dieta DASH, etcétera, etcétera. ¿Qué umbrales de tratamiento? Y acá sí es importante marcar esto. La presión arterial sistólica tiene una recomendación, grado 1, nivel de evidencia A para los americanos, para iniciar tratamiento antihipertensivo en prevención secundaria. Es decir, estamos hablando de pacientes que ya han tenido un evento cuando la presión arterial es mayor de 130/80, ¿correcto? Y en prevención primaria en adultos con riesgo de enfermedad cardiovascular mayor al 10% a 10 años. Es decir, no es simplemente por ser hipertenso. Tienen que tener riesgo adicional. Y a su vez hay un nivel un grado de recomendación 1, pero con nivel de evidencia C, en pacientes que tienen prevención primaria sin historia de enfermedad cardiovascular y con un riesgo de eventos cardiovasculares menor al 10%, donde ahí sí el tratamiento recién se establece cuando supera los 140/90. Este sería más o menos las guías a seguir. Con la elevada, con el estadio 1 de hipertensión arterial y con el estadio 2.
¿Qué objetivos tener? Menos de 130/80, casi todos, igual que dicen los americanos. Y en cuanto a la medicación a elegir, nivel de evidencia, o recomendación 1, nivel de evidencia A, todos menos los beta bloqueantes. Algo que ya se venía hablando. ¿Cuáles son las virtudes y defectos, bajo mi visión, de estas guías? Por un lado, tienen el compromiso del paciente para la evaluación y el tratamiento de la presión arterial. Fomentan que el paciente se controle sistemáticamente en cuanto a eso. La utilización del MDPA y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para definir la hipertensión. El reconocimiento del tratamiento de la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada, que hasta ahora las guías no las incluían. El uso inicial de combinación de medicamentos antihipertensivos, y ahí me quedó una más, que bueno, ahí está. Evaluación del riesgo cardiovascular y su utilización para el tratamiento. ¿Cuáles son las partes que no tienen validación? La utilización de nuevos valores que tienen un gran peso, uno de los estudios. En el metaanálisis, indudablemente el estudio Spring tuvo una gran consideración. Por eso quizás los valores de 130/80 sean tan cuestionables. Por el otro lado, la utilización de un cálculo de riesgo cardiovascular que solamente se usa en Estados Unidos. No es el SCORE, no es el estudio de Framingham, ni es el estudio de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no se pueden equiparar o extrapolar a otras poblaciones. Utilización de un score de riesgo no validado fuera de Estados Unidos. Utilización de mismas metas de tratamiento para pacientes de menos de 30 años y pacientes mayores. Ese es quizás uno de los puntos criticables, si bien hablan en uno de los ítems del paciente anciano frágil, pero ellos no modifican las metas. Y por último, no considerar la hipertensión sistólica aislada ni considerar la presión arterial diastólica en tratamiento, principalmente en pacientes diabéticos y con enfermedad coronaria.